Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, que Dios le bendiga en esta hermosa mañana de martes. Estamos listos para llegar hasta la comodidad de su hogar, de su auto, de su trabajo, para compartir este tiempo devocional. Pastor Nehemías, muy buenos Muy días. buenos días, Pastor Omar. Ya el primer martes de agosto y Sí, como que ya empieza de vuelta a ir de bajadita, ¿no? ya huele a Navidad otra Huele vez. a Navidad y todo lo demás. Bienvenidos a este devocional como tenemos por costumbre martes a las 9 de la mañana. Bueno, tal vez usted en otro horario, en otra latitud nos escucha, tiene el bien y nos da el privilegio de entrar ahí a su tiempo, de su hogar. En otro horario, gracias, siempre enviamos saludos, bendiciones. Si usted está de vacaciones, tal vez es tiempo de vacaciones también, Omar. Sí, mucha gente está tomando un tiempo para descansar en familia, para salir, pasearse, Sí, disfrutar estos últimos semanas que nos quedan ya con los niños, porque sí, regresamos a nuestra vida sí, real, por sí. así decirlo, donde comienza el correteo de llevar niños a la Sí, de escuela, vuelta. tareas y De actividades. vuelta inicia el periodo escolar y bueno, nos vuelve a todos de vuelta a andar, como dices, de un lado para otro con nuestros hijos. Todos aquellos que tenemos nuestros hijos todavía y los tenemos en la En la escuela, edad ¿verdad? escolar, Nos sí. espera todavía esa carretera. Así que bueno, bendiciones. Usted tal vez va de viaje, apenas va saliendo o vas en la carretera. También recibe abrazos y saludos, ¿verdad? Desde acá, Pastor Omar y mi persona, desde este estudio pequeño, pero tenemos una mente grande para poder expandir el Evangelio a Sí. través de las redes sociales. Si usted está trabajando también, gracias por hacer un tiempo y traer ahí sus in-ears, ahí sus audífonos. Y bueno, mientras trabaja puede escuchar este devocional que hablaremos acerca de la bancarrota espiritual, los pobres en espíritu. Bueno, y bueno, pues simplemente es un placer esperarlo también los domingos a las 9 de la mañana. De una vez doy los anuncios, Omar. A las Sí, 9 de la aprovechando. mañana. 9 de la mañana para que nos acompañe en punto. Y bueno, en todo lo demás que hacemos, grupos de vida durante la semana también, así que la visión de Dios nos ha llevado a trabajar en los hogares a través de diferentes personas que nos ayudan, diferentes líderes en grupos de vida, diferentes hogares a través de, bueno, o a lo largo y ancho del valle, en la ciudad, en las diferentes ciudades. Siempre hay uno cerca de usted, por ahí, pregunte por uno, congréguese durante semana y va a ser de gran bendición para su vida. Y bueno, simplemente estamos iniciando este día martes con esta palabra tan extraordinaria que nuestro Señor Jesucristo hablara allá en el famoso Sermón del Monte, Omar. Sí, un mensaje que estamos seguros va a cambiar su manera de pensar porque estamos hablando, pastor, de palabras y conceptos básicos de nuestra vida De la cristiana vida. y Sí. que nos ayudan mucho en nuestra vida natural o nuestra vida normal para que usted los pueda aplicar estos principios en su vida y que estamos, pero 100% seguros que su vida será bendecida. Así. Hablar de bancarrota siempre es Yeah, hablar, para muchas personas, es de finanzas. claro. Y la bancarrota se refiere a Sí. muchos aspectos en cuanto Sí. a nuestra vida emocional, espiritual y Ujú, claro, también la financiera. No ujú. se espante, no le vamos a hablar de dinero el No, día de no, hoy, no. vamos a hablar de su salud espiritual. Sí, manténgase ahí, sube el Quédese ahí volumen. con nosotros, comparte esa transmisión. Sí. Hay personas que ya nos están viendo esta mañana. Lupita Ramírez nos deja una manita y nos dice saludos y Gracias. bendiciones. También nuestra hermana Magda Rezo está conectada con nosotros esta mañana. Un gusto saludarles para Sí. todas aquellas personas que se conectan. Llegamos a diferentes lugares de la República Mexicana, Ujú. Centroamérica, Sudamérica y aquí en varios estados de la República, perdón, de la Unión De la Unión Americana. Americana. Ujú. Así que pues arranquemos con esto, bancarrota espiritual. ¿Por qué Sí. llegamos a quedarnos en ceros o en números rojos en nuestra vida espiritual, pastor? Wow, nos podemos quedar en ceros, ¿verdad? Bueno, una de las cosas es importante, si no hablamos de, digamos, de lo que es finanzas, como bien lo dijiste, cuando hablamos de bancarrota, pues rápido, estamos hablando de dinero. El dinero. Sin embargo, las palabras que Jesús utiliza aquí son las primeras palabras con las cuales inicia el famoso Sermón del Monte, una gran enseñanza del Maestro. E inicia al Señor hablando del corazón, acerca de la vida espiritual del hombre. Que si el hombre no llega a tener esa bancarrota espiritual, esa necesidad, si el hombre no llega a hacerse pobre en su corazón, no tendrá acceso al reino de los cielos. Es interesante esto, pero hablar de la bancarrota, Omar, platicábamos ahorita fuera de cámara Sí. acerca de la consolidación, porque una persona antes de darse en bancarrota, se supone que ya buscó varias maneras de cómo no llegar a ese, vaya, a ese final, ¿no? De poder someter, qué sé yo, un papeleo o qué sé yo, un trámite para bancarrota, como suele sucederse
aquí, sino que la persona primero, a causa de las muchas deudas que tiene, busca cómo consolidarlas, cómo traerlas una tras la otra y juntarlas. Para eso la persona busca ayuda, obviamente. Y hay empresas, hay compañías, hay personas que dicen, aquí le podemos consolidar su crédito o sus deudas, más que nada, le podemos consolidar sus deudas. Se las juntamos todas para que tenga un solo pago pequeño y no tengas muchos pagos y pagando intereses en cada uno de los pagos que tienes, que es mucho dinero. Cuando la persona ya se encuentra, con una deuda bastante grande, que ya no le alcanza su trabajo, lo que produce su trabajo, ni 2 trabajos tampoco, no puede alcanzarle para pagar, y ya la persona está asfixiado, busca esa ayuda. ¿Para qué? Para que le consoliden esa deuda que tiene. Entonces, consolidar es muy importante porque son palabras que el apóstol Pablo usó para nuestra vida espiritual, que nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Entonces una persona lo que está haciendo es reconciliar o reconsolidar sus deudas, es decir, traerlas a una, nada más. Para nosotros la palabra del apóstol Pablo es muy importante, Omar, y más en este tiempo, para poder reconciliarnos con Dios. Nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación, una palabra que consta de 2. La palabra re es volverte a tu estado original, es conectarte, es regresarte. Y consolidar es en una sola cosa, en una sola parte, es decir, donde estabas anteriormente. Entonces la palabra reconciliación es volverte a conectar, volverte al estado en el cual antes estabas. ¿En cuál estado estabas antes de andar en trámites para consolidar? En un estado sin deudas, no tenías deudas. Pero estabas en paz, dormías en paz, a gusto. ¿Verdad? A gusto, te comías tu taco a gusto, salías, te paseabas. Pero todo eso se cortó a causa de la deuda. Bien, Jesucristo, bueno, es lo que hace, paga nuestras deudas para volvernos, ¿verdad?, a reconciliar para con Dios. Entonces, ese es el ministerio nuestro de la iglesia. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona, bueno, ya no puede reconciliar, ¿verdad?, o consolidar sus pagos, sus finanzas? Pues se va a dar en una bancarrota financiera para obtener el perdón de esa deuda. Perdón que el Señor ya nos ofreció en la cruz del Calvario. Así que para nosotros es muy notorio eso, y son cosas muy aplicables, tanto lo de la vida cotidiana, ordinaria, diaria, a la vida espiritual. Fuimos perdonados, nuestros muchos pecados ya fueron perdonados, fueron echados a lo profundo de la mar, y ahora volvemos a una comunión con Dios por medio de Cristo. De aquí arranca el mensaje de Jesús, Omar, en esa famosa frase, 9 bienaventuranzas, y la primera es extraordinaria porque de la primera toma base todo lo demás. Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos, de los tales, de ellos es el reino de los cielos. Las primeras palabras de Jesús, qué extraordinario, lo cual nos lleva a pensar que todos nosotros tenemos que darnos en una bancarrota espiritual. Nadie empobrece de la noche a la mañana. Todos por el mal manejo de finanzas, mal manejo de recursos, mal manejo de tiempo, no saber administrar, no saber ejercer mayordomía sobre nuestras vidas, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, sobre nuestros alimentos, nuestros recursos, familia, matrimonio, todos somos simplemente malos administradores. Entonces, a causa de esa mala administración, nosotros vamos a ir empobreciendo y empobreciendo y empobreciendo. Una, en la vida física. La otra es una demanda de Jesús. Tenemos que volvernos pobres. Cada vez ir nosotros perdiendo cosas, deshaciéndonos de cosas, aunque las estimemos buenas para nosotros, pero tenemos que darle prioridad al reino de Dios y a Dios mismo. Como dijo Pablo, estimando todas las cosas como pérdida, con tal de ganar a Cristo. Entonces Jesús nos está hablando, ustedes todos tienen que estimar su vida misma y sus cosas como pérdida, como cosas menores, con tal de poseer el reino de Dios. Esta es una bienaventuranza con mucha enseñanza, con una profundidad muy maravillosa, a la vez muy sencilla, pero nos quedamos pensando cómo un pobre en espíritu posee el reino de los cielos, Omar. Es maravilloso eso.
primero nos llama pobres y luego nos entrega el reino. Sí, ajá, correcto. Nos pide esa parte, bienaventurados los pobres. Y hay algo que muchos no logramos entender en ocasiones, pastor, y es que no es, la reconciliación también no es solamente venir y decir, Señor, perdóname, sino es también aceptación, aceptar que fallé, aceptar que soy débil, aceptar que he cometido errores, aceptar que he pecado, y es una aceptación. Muchas personas no aceptamos esa pobreza, porque nos creemos que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que yo sé más que fulano, yo tengo más que fulano, y yo soy mejor cristiano, yo hablo en lengua, yo tengo dones, y no acepto esa pobreza a la cual el Señor me está llamando, que reconozca que sin Él no puedo. Es una aceptación, que todo depende de Él, que todo proviene de Él, para yo poder ser heredero de ese reino que Él me está ofreciendo. Pero en muchas ocasiones la gente le llaman y le dicen, oiga, ¿usted debe esto? No, yo no lo debo. Y ahí lo tiene la cosa que debe, pero él niega. Después ya no contesta el teléfono para negar que debe, y es que yo nunca lo fui a agarrar, yo no. Y esa negación te lleva a más problemas. Esa negación delante de Dios también, porque no queremos a veces aceptar, Señor, perdóname por esto, guardamos nuestras áreas y decimos solamente perdóname por acá, pero por acá todavía no te metas. Y Dios nos viene y nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, niega todo lo que tienes, lo que crees que sabes, y sométete simplemente a mí. Sí, yo creo que así es de sencillo, porque Jesús nos lo pone sencillo. Sí. Pero es muy complicado en el corazón del hombre. Para que lo entendamos. Para que lo entendamos y poder aceptarlo. Por eso en el capítulo 3 del libro de Revelación o Apocalipsis, como lo conocemos, el pensamiento del hombre es decir, bueno, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero la respuesta divina es, no eres más que un pobre, un desnudo, ¿verdad? Un desventurado, pobre y desnudo. Entonces, esa es la respuesta divina al hombre que cree y quiere justificarse en sí mismo, que no tiene no quiere aceptar la necesidad de Dios. Sin embargo, el reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu, aquellos que se han dado una bancarrota espiritual, aquellos que han dicho, basta, ya no puedo más, yo solo no puedo en esta vida, la vida tiene que tener otro sentido, tiene que tener, otro resultado, ¿cómo diré? Trae una palabra aquí que se me va, ¿verdad? Pero tiene que haber otra forma de vivirla, tiene que tener otra filosofía, otro concepto de vida diferente. Cuando uno no llega uno a esas preguntas internas del corazón, es difícil que uno acepte el poder uno, digamos, darse como un pobre espiritual. Recuerdo las palabras de Pablo, que decía, entre más conozco, más ignorante soy. Y eso lo está hablando una persona sumamente educada, de grandes logros. Sin embargo, llega a decir, todo eso yo lo estimo como pérdida con tal de conocer a Cristo. Por el amor de Cristo yo lo considero todo como una pérdida. Entonces, hay muchas cosas dentro de nosotros, bien dices, en muchas áreas de la vida, que tenemos que tenerlas y escatimarlas como pérdida. Si queremos conocer más de Dios, si queremos conocer más de Cristo, o si queremos poseer las cosas del reino. Eso es interesante, las palabras del reino, porque Jesús se las está entregando a aquellos que son pobres. Dice dichosos, felices, 3 veces felices. Hay las otras definiciones, como lo mencioné el día domingo, es una persona aventurada, es alguien sobre quien Dios sonríe, el rostro de Dios brilla. Entonces, felices, dichosos los hombres que son pobres, a ellos les es entregado el reino de los cielos. Entonces, son maravillosas las palabras de Jesús, que quiere que el hombre y la mujer, obviamente, cedamos dentro de nosotros, vayamos cediendo, vayamos muriendo, vayamos sacando cosas de nuestra vida, para que Él pueda ir creciendo dentro de nosotros. A medida que nosotros nos empobrecemos, la verdad es que nosotros vamos enriqueciendo dentro de nosotros, Omar. Sí, porque cuando nos enaltecemos a nosotros mismos, dicen, duele más
el sopetazo. ¿Verdad? La caída, como dicen. La caída, Sí. cuando caigo y me doy cuenta que nada de lo que sabía o de lo que tenía era suficiente para estar delante de Dios. Muchas personas, pastor, no queremos aceptar esas partes donde tenemos que renunciar a lo que sabemos o lo que tenemos por no exponernos, por así decirlo, delante de Dios o de los demás. Y comenzamos a llenar nuestra vida, como dice usted, debe haber otra manera de vivir, otra manera de que la vida tenga mejores resultados. Sí. Porque sí, oye, pues yo viajo, voy y vengo, pero regreso a mi casa y vuelvo a sentir la misma soledad. Me paseo en mi carro, último modelo deportivo del año, pero me bajo del carro y sigo sintiendo ese mismo vacío. Tengo buen trabajo, millones, como en los mejores restaurantes, pero llego a mi casa y sigo sintiendo esa tristeza. ¿Qué es lo que me falta? Te falta encontrar a Dios y aceptar que necesitas de Dios, porque todo lo material no te va a llenar, no te va a suplir esa necesidad que hay dentro de ti, pero nunca quiero yo aceptar que tengo esa necesidad. Mientras yo no acepte esa necesidad de Dios, que me falta Dios, que puedo tener todo lo material, pero me falta lo espiritual, no voy a poder disfrutar de ese otro estilo de vida que debe de existir. Y ese otro estilo es la paz de Dios en nuestros corazones. Poder dormir tranquilo, como decíamos en un inicio, poder levantarme y decir gracias, Señor, por un día más, y despertar alegre y contento, y no despertar preocupado porque hoy tengo que esto, debo aquello, voy acá. Y es aceptar, venir y aceptar delante de Dios que tengo necesidad de Él, y es cuando estoy declarando mi pobreza delante de Él y decirle que Él es el que puede y tiene todo para lo que yo necesito. Claro que sí, entonces debemos de comprender nosotros que es la pobreza espiritual la que nos lleva a ser ricos en Cristo, ricos en conocimiento, ricos en revelación. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que empobrecernos cada vez más para que Dios vaya depositando más en nosotros. Pero a causa de que no lo hacemos, nos es difícil hacerlo dentro de nosotros, como dices, como bien lo apuntas, reconocer, ¿verdad? A veces nos importa más la apariencia o lo que otros piensen de nosotros que la verdadera realidad interna del corazón. Así es de que nosotros tenemos y debiéramos de tener como prioridad empobrecer para con Dios, para llegar a ser verdaderamente ricos en Él. Es interesante, a mí me causa mucho la admiración porque uno crece con estas palabras, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y aquí Jesús les está entregando el reino a los pobres. Todo aquel que se empobrece, de ellos es el reino de los cielos. Ahora, qué interesante palabra, porque ¿qué es el reino de los cielos? Yo creo que tendríamos que respondernos qué es el reino de los cielos. O sea, ¿qué Jesús me está dando? Yo crecí con la idea, Omar, cuando escuchaba esto. Cuando uno oye el reino de los cielos, uno se imagina pues ya allá arriba. En el cielo, en las cielo. Calles de oro, el mar de cristales. Sí, caminando en las nubes, con el Señor, o dando, vueltas, o hay como vueltas de carnero, ¿no? Como el carnero ahí, ¿verdad? Como un cordero, ahí con los pastos y las aguas apacibles, hermosos paisajes. Bueno, se imagina el cielo, pero sin embargo, no, Jesús le está diciendo, el reino de los cielos es un país, es mi patria. Y Pablo dijo, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Sea cual sea la ciudadanía de ustedes, la verdadera ciudadanía es la del reino de los cielos. Si usted se ha hecho ciudadano o es ciudadano de un país, no hablo solamente de este, sino de cualquier país, usted seguramente compadece o va un representante del gobierno. No puede estar tal vez el presidente en ese evento o en esa oficina donde usted se hizo o se va a hacer ciudadano, pero tiene que haber un representante del gobierno que cuando está delante de usted le dice levante su mano derecha, y levanta su mano derecha y repita después de mí, ¿no? Yo prometo esto, prometo aquello, prometo y todo. Desde ese momento, cuando él finaliza, ya baja usted su mano, usted es ya ciudadano de esa nación, de ese país. Así que para ello usted debe de acatar sus leyes, está bajo su gobierno, todo lo que conlleva su gobierno. Si usted transgrede esas leyes, usted ya sabía acerca de esas leyes, las transgrede, usted paga. ¿Por qué? Porque son leyes de ese gobierno. Cuando nosotros venimos a Cristo, es lo mismo, ¿verdad? Tomamos a Cristo en nuestro corazón,
¿verdad? Lo confesamos con nuestra boca, como escribió Pablo, y venimos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Pero no sabemos, Omar, de ese país, no conocemos nada. Simplemente oímos, y cuando oímos como cristianos acerca del reino de los cielos o del reino de Dios, nos imaginamos que es cuando muramos. Cuando estemos en su presencia, Cuando la Nueva estemos en su Jerusalén presencia. o algo así. Correcto, entonces mientras aquí en la tierra hay que seguir cantando, ¿verdad? Alabando, cantando, adorando, y un día estaremos en el reino de los cielos. Sin embargo, ese no es el concepto bajo el cual Jesús está hablando. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, desde el momento que nosotros aceptamos su sacrificio y creemos en el Hijo de Dios para salvación, desde ese momento nosotros ya somos ciudadanos del cielo. Tenemos entonces los parámetros, tenemos la palabra de Dios, que es la ley de Dios, son los deseos, el pensamiento, las reglas de Dios, los beneficios de Dios, y todo como un gobierno funciona. Por algo Dios nos dejó su palabra, la palabra de Dios, la Biblia como la conocemos, el libro de texto, y ahí viene todo lo que es el reino, el gobierno de Dios, el país del cual Jesús procedió y del cual ahora nosotros somos partícipes. Todo lo que hay en ese país ahora, entonces, ahora yo soy partícipe. Entonces todo lo que hay en ese país a través de esta ciudadanía celestial, yo tengo acceso. ¿Cómo? Volviéndome un pobre espiritual, decreciendo yo para que Cristo ahora viva en mí. Solamente los pobres tienen acceso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no es por obras, es simplemente por fe en Jesucristo. No es por obras, no es por habilidades, no es por hacer nada. Es por la fe en Jesucristo. Estoy diciendo, yo no puedo entrar ahí, sino que es a través de Cristo solamente tengo acceso a ese reino, a ese país, a esa patria, y ahora pertenezco a esa cultura, a ese estilo de vida, a ese modo, a todo lo que hay, todo eso ahora es mío. Pero como no lo conozco, entonces no lo entiendo, no lo comprendo. Se me hace hermoso las palabras de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces nos imaginamos nosotros que entre más pobres seamos, más Dios está con nosotros. Oh, entonces tengo que andar pobre, ya no más Sí, ropa de marca correcto. ni nada de eso. No, estamos confundidos, porque de Sí. hecho hay personas que así lo piensan. Correcto. Que viviendo en la pobreza es como ellos están agradando a Dios. Sí, ahorita que mencionaba acerca de este reino, también está la palabra donde nos dice el reino de los cielos se ha acercado. Ajá, sí. Y nosotros seguimos pensando que el reino de los cielos está Sí, hasta allá. hasta allá. Entonces es darnos cuenta de cómo Dios ha acercado su reino a nosotros. Acercar su reino es acercarnos los beneficios de su reino. Hay personas, por ejemplo, que son nacidos en los Estados Unidos y viven en México, y aún en México reciben los beneficios de este país. Son ciudadanos. Son ciudadanos de este reino. Aunque estén en el extranjero. Aunque estén fuera, por ejemplo, si se desata una guerra y hay ciudadanos en esa zona de guerra, el gobierno de los Estados Unidos manda un avión y los trae. Los recoge. Porque es parte de su beneficio de ese reino. Así nosotros somos ahora... pertenecemos a este reino de los cielos y recibimos los beneficios de este reino. Sí. Y Dios se encarga de proveernos, se encarga de cuidarnos y rescatarnos en momentos de necesidad o de aflicción, cuando algo se sale de control. Ahí estará Dios para defendernos. ¿Por qué? Porque somos parte de su reino. Pero tenemos que aceptar que somos o que queremos ser parte de su reino. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no queremos aceptarlo, porque es empezar de cero, es aceptar esa pobreza y decir no tengo nada, no hay nada en mí y voy a empezar de cero, Señor, de donde tú me quieras llevar otra vez. Y no, nosotros no queremos bajar hasta el cero. Y de hecho hay personas, por ejemplo, en la parte de las nacionalidades, es que yo no quiero hacerme ciudadano porque yo sigo siendo mexicano. Sí. Yo me conformo con la residencia. Sí, pero sabes que puedes recibir mejores beneficios si te haces ciudadano, que tienes mejores cosas para ti, para tu familia y tus hijos. No, pero voy a dejar de ser mexicano, no puedo traicionar. No estás traicionando, simplemente estás accediendo a los mejores beneficios. Y como hijos de Dios es entrar a ese ámbito espiritual y obtener mejores
cosas de parte de Dios siendo hijos auténticos Sí. de Dios. Sí, es una gran realidad. Mira lo que nos lleva el pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Es otro país, es otra nación que vino a acercarse. Yo no puedo ir, pero sí puede acercarse Acercarse a mí, a mí, ¿verdad? Puede acercarse a mí para que yo viva en él. Aunque estén en este mundo, como dijo Jesús, no son del mundo. Entonces, es interesante que nosotros hablemos de este aspecto. Todas las ventajas, las bendiciones que tenemos por ser ciudadanos del reino de los cielos, todos los beneficios que tenemos, ¿no? Como dijo David, bendice alma mía al Señor, ¿no? Y no olvide ninguno de sus beneficios. Un ciudadano del reino de los cielos sabe que Dios va a estar siempre con él, que Dios va a ser su abogado en momentos de dificultad mientras esté en el extranjero, en esta tierra, que es el extranjero. Mientras pase el lloro, el Señor le va a consolar. ¿Sí? Mientras pase cualquier vicisitud, cualquier situación, Dios va a estar presente. ¿Por qué? Porque ahora estamos a cargo de Él, estamos bajo su responsabilidad. Entonces es hermoso cuando uno accede al reino de los cielos. Nos hacemos pobres, dijo Pablo, vamos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Las palabras del apóstol Pablo, quien sabe esto mejor que nadie. Entonces es interesante para todos nosotros que tenemos que como prioridad buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas, nos van a ser añadidas. Tenemos como prioridad buscar de Dios, entender a Dios, entender la nueva patria a la cual pertenecemos, para poder entender la Biblia y para poder entender cuando Jesús habla, por qué Jesús hablaba de tal o cual forma. Si nosotros no logramos tener un pensamiento de reino, o si el reino de los cielos o el reino de Dios, nuestra mente nos lleva al más allá, como dice aquel viejo coro, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, ¿verdad? Ahí presente yo estaré. Entonces, bueno, nuestra mente se va hasta allá, pero no es hasta allá, es hasta acá primero, porque aquí estamos los ciudadanos, estamos en esta tierra aunque no seamos de esta tierra. Sí. Pero tenemos ahora todos los beneficios que el reino ofrece. Cuando una persona ciudadana, como hace un momento lo apuntaste, digamos de este país donde estamos, y de pronto necesita un beneficio de este país porque está atravesando alguna situación difícil, ya sea enfermedad o llámese como sea, y necesita ayuda, pero no tiene acceso. ¿Por qué? Porque necesita hacerse ciudadano. Y no quiso hacerse ciudadano cuando pudo hacerse ciudadano. Tuvo la oportunidad. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué se está perdiendo? De un beneficio que ahora quiere y reclama, pero no puede hacerlo porque no pertenece a esa nación. Esa nación, ese gobierno no lo puede cubrir. Pero aún así nos enojamos y nos molestamos porque es culpa del gobierno. No, eso es un gobierno precisamente, tiene sus leyes. El gobierno de los cielos tiene sus leyes, tiene sus formas, sus normas a seguir. Mientras no las comprendamos y andemos en ellas, es difícil que nosotros podamos obtener las riquezas que hay. Por eso no podemos a veces tener más revelación, más crecimiento, más madurez, porque no entendemos el concepto de Jesús, las palabras de Jesús. El reino de los cielos es un país lejano, de allá de las galaxias, de no sé dónde, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero que es hecho real, y Jesús lo trae a nosotros, trayendo sanidad, resucitando muertos, conciliando a la gente, reconciliando, alimentando a la gente, mostrando la vida del reino, amando a la gente, no condenando a la gente, no juzgando a la gente, sino trayendo salvación a la gente. Entonces es maravilloso el reino de los cielos, donde hay salud, hay amor, hay prosperidad, hay bienestar para todos, donde todos somos hijos del rey, y el rey es dueño de oro y plata y todo mundo. Así que todos, Jesús dijo, simplemente pidan y se les dará. Llamen, si se les va, obviamente se les va a responder, toquen, se les va a abrir la puerta. Entonces son conceptos muy, muy hermosos que por causa de nosotros no entenderlos bien, Omar, aunque tengamos muchos años en la iglesia, si no lo comprendemos, no entenderemos las palabras de Jesús. Y si no entendemos las palabras de Jesús, no estamos entendiendo un gobierno, ni cómo funciona un gobierno. Entonces reclamamos las cosas solamente porque somos cristianos y tenemos fe, pero no conocemos las leyes
y los beneficios que hay en ese gobierno para mi vida. Sí, o nos aprendemos los beneficios o Sí. las promesas de parte de Dios y reclamamos las promesas. Es que, Señor, tú dijiste, Señor, tú prometiste, Señor, tú... Pero no nos aprendemos las responsabilidades que tenemos también para con Dios, donde nos da también instrucciones para nuestra vida. Y ser parte del reino es conocer los beneficios y las responsabilidades dentro del reino. Yo también tengo responsabilidades en el reino de Dios. Una de ellas, y la más importante, creo yo, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A cuántas personas he salido yo a reconciliar con Dios? Sí. Reconciliar a este mundo que está en pecado, que está perdido, que está alejado de Dios, reconciliarlo con Dios, acercarlo al reino de Dios. O ya me acostumbré a vivir yo dentro del reino, que no me importa los que están fuera del reino. Y esa es una de mis responsabilidades. Y claro, junto con eso viene también una hermosa promesa que tomará serpientes en la mano y no te hará daño. Pero sí queremos utilizar la parte final, echarás fuera demonios y le dirás al enfermo que sea sano. Sí. Queremos utilizar, pero nos brincamos la parte primera de la responsabilidad. Es tiempo también como iglesia que aceptemos esta parte donde nosotros no tenemos ni sabemos todo, pero podemos hacer lo que agrada a Dios y hacer la obra de Dios en esta tierra. Y una de esas es reconciliar al mundo con Dios. Sí, hay que ir proclamando, reconciliando al mundo con Dios, reconciliando a la gente, predicando la reconciliación, amándonos los unos a los otros, amando a Dios y a la gente, porque es el primer y segundo mandamiento más grande. Cuando le preguntaron a Jesús, vas a amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente. Pero ese es el principal, pero hay uno muy similar, dijo Jesús. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos depende todo. De ahí para el real. De ahí para el real, de ahí, ¿verdad? De ahí en adelante, todo. Así que vamos a amar a la gente. Si amamos a Dios, a quien no vemos, hay que amar a la gente, a quien miramos, porque es difícil decir que amamos a la gente, a quien miramos, ¿verdad? O no amar a la gente a quien miramos, y es difícil decir amo a Dios, pero no lo veo tampoco. Entonces, vamos a invitarles a ir a proclamar, a dar testimonio, a compartir la palabra de reconciliación que el Señor hizo. ¿Para qué? Para que todos nosotros tengamos acceso al reino de los cielos, empobreciéndonos en nuestros corazones, cediendo las cosas de nuestro corazón y aceptando las normas nuevas de Dios en esta nueva vida, en esta nueva nacionalidad, y entender la nación la cual vino a conquistarnos y todo lo que esa nación tiene que ofrecernos. Ahora nosotros somos partícipes, dijo el apóstol Pablo, somos coherederos ahora. Juntamente con Cristo, ¿verdad? Somos coherederos. Todas las cosas que son de Jesús son mías ahora. Pero ¿cómo las obtengo? Claro, por medio de la fe, pero entendiendo todo lo que el reino me ofrece y está a mi disposición. Pero por mi ignorancia no sé lo que el reino tiene y por eso no soy más o no tengo más. Es difícil cuando uno no lo entiende, no lo conoce. De hecho, recuerdo, Omar, aquella escritura donde está un fariseo en el templo y un publicano en la parte de atrás se arrodilló, cayó al piso y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Mientras que el otro, enriquecido dentro de él, decía: yo vengo a los cultos 3 veces por semana, canto coros, alabo, levanto mis manos, ofrendo y diezmo, cantos especiales y todo lo demás. Y en fin, ¿verdad? Estaba inflado en la casa del Señor, estaba inflado allí, rico dentro de él, ¿verdad? Y el otro empobrecido allá en la parte de atrás. De hecho, él decía: yo no soy como aquel cuyo nombre no quiero ni mencionar, pero está allá tirado, creyendo que por estar allá tirado llorando, ¿verdad? Y yo estoy haciendo, en fin. Pero aquel hombre que estaba hincado llorando decía: Señor, solamente sé propicio a mi pecador. No merezco pues tu misericordia, no merezco tu gracia, Señor, perdóname, te he fallado, esto, aquello y lo otro. Aquel hombre estaba humillado delante de Dios. Y las palabras de Jesucristo, pues extraordinarias, dijo: aquel hombre fue justificado primero. ¿Por qué? Porque lo tenemos pobre espiritualmente, un hombre necesitado de Dios. Mientras el otro se justifica de sus obras y de sus hechos y no se hace así pobre delante de Dios, Dios justifica primero al otro, al que se hizo
pobre a causa de su camino errado, de sus faltas, de sus pecados, de su ignorancia en Dios, de haberle fallado. Se hizo pobre y Jesús se agradó. Dice textualmente nuestro Señor Jesucristo, ese fue justificado primero. Ese salió del templo justificado. Qué tremendo. Ese salió más bendecido que el otro, sí, que salió, habló de todas sus bendiciones. Salió enriquecido, se sintió bien, se sintió livianito, las cargas le fueron quitadas, Omar. Sí, y se fue en paz. Sí. En paz. La gente está conectada con nosotros esta mañana. Mire que está tan buena la conversación que se me había olvidado comentar quienes están con nosotros este día. María Isabel Vázquez, muy buenos días. Bartolo Carrillo nos pide oración por la familia Carrillo en Yucca Valley y fortaleza para Marta, que están teniendo problemas con su familia. Nuestra hermana Magda Recio nos dice bendiciones. Nuestra hermana Maggie, Cintia Tolano, Esther León, Pati Esquivel, María García, Lupita Ramírez, nuestra hermana Elsa, Ana Carranza, Eva Gómez, y así hay más personas. Nos dice la hermana Lupita Ramírez, Dios les bendiga, pastores, y muchas gracias por cada devocional, cada servicio, cada palabra que nos traen para acercarnos más y más cada día de la forma correcta al reino de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente dijo algo muy, muy cierto, de la forma correcta. Sí, porque la concepción que llegamos a tener acerca del reino de los cielos puede variar en la mente de cada uno, pero estamos tratando de centrar a la forma correcta como es lo escritural. Nos dice también nuestra hermana Maggie, hermoso devocional, gracias a Dios. Y sí, tenemos bastantes personas conectadas que esta mañana están con nosotros. Pastor, hay algo que sucede cuando uno está a punto de llegar a la bancarrota. No llega uno así como que, me quedé en bancarrota y ni cuenta me di. Sí, no. No, todo llevó un proceso y todo llevó una manera de desgastar o de desechar todo lo que yo tenía para llegar a la bancarrota que nadie quiere llegar, pero por los excesos que se da uno puede llegar a ese nivel. Pero ya cuando va uno entrando, le avisan del buró de crédito y le dicen, ¿sabes qué? Pues tienes adeudos, tienes esto, ya vas para la bancarrota. Luego empiezan las llamadas del banco, las llamadas de la tienda, luego empiezan las llamadas de advertencia, luego llegan los sobres, las cartas, los mensajes. Ay, Dios. Pero de una u otra manera le avisan. Claro. ¿Cuántas veces Dios no nos ha avisado de que estamos al borde de la bancarrota espiritual? ¿Y cómo nos avisa Dios de esa bancarrota? Sí, es muy interesante. Yo creo que a medida que no necesitemos de Dios, porque decimos, pensando que siendo pobres, y la pobreza la relacionamos a lo espiritual, la pobreza la relacionamos a Dios. Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque somos pobres. No, hay pobres muy altaneros. Hay pobres muy, muy egoístas, muy orgullosos. Hay gente pobre que odia a Dios, que detesta a Dios, que blasfema contra Dios. Entonces la pobreza no es sinónimo de estar cerca de Dios, ni que Dios está cerca de ahí. En ninguna manera. Dios lo que quiere que nosotros seamos es que reconozcamos la necesidad de Él en nuestras vidas. Que por más que tengamos nosotros, bienes o cosas materiales, eso no significa tampoco que tenemos que dejarlos o perderlos para poder estar cerca de Dios. El Señor se refiere obviamente a el ser interior, al corazón. Hay cosas en el corazón que debemos de ceder a ellos, que debemos de despojarnos, como dijo Pablo. Debemos de hacerlos a un lado para que nos dejen entrar a la bendición de Dios, como bien apuntaban ahí en los comentarios, de una forma correcta. Porque no por ser humilde y ser pobre y así está bien, al fin que Dios está conmigo. No, recordemos los hombres y mujeres de Dios, millonarios, multimillonarios, super archimillonarios, Omar. Malo, al contrario, el dinero es bueno para todas las cosas. Por algo existe el dinero, por algo se tuvo que inventar, ¿verdad? Porque es bueno para todas las cosas. Pero el amor al dinero es lo malo, es lo que causa raíces de destrucción, raíces de amargura, de odio, de divisiones, de separaciones, de asesinatos, de muchas otras cosas, de mucha maldad. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el dinero no es malo en sí, porque el dinero es amoral, se le llama de esa manera, se llama amoral. Es decir, no es bueno ni es malo. Es lo que nosotros hagamos con el dinero. Es lo que hagas con el dinero. Es lo que hagas con el dinero. Por eso alguien dijo una frase, pobre del dinero en las manos del pobre. Porque el pobre no sabe qué hacer con el dinero.
No sabe administrarlo. No sabe no administrar. Entonces nosotros tenemos que enriquecernos para con Dios perdiendo cosas que nos han estorbado en conocerle más, conceptos equivocados que tenemos de la Biblia, del Evangelio, para poder enriquecernos más en conocimiento de Dios, porque si en algo Dios se agrada es en que le conozcamos, ¿no? Bien mencionamos mucho y lo he enseñado en conferencias, ¿no? El mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero aquellos que lo pronunciamos ese versículo somos los que más desconocemos. Sí. Sí, por años, por 20, 30, 40, 50, 70 años en la iglesia, y no sabemos lo que es el reino de los cielos, no sabemos lo que es el reino de Dios, no sabemos realmente lo que Jesús quiso decir, porque nos es difícil entenderlo, y si lo escuchamos una vez, como esta vez lo están escuchando a muchos, y lo van a seguir escuchando otros en las repeticiones, se van a quedar sin entenderlo, porque es algo que tienes que, si ya escuchaste, tienes que poner atención, y seguir indagando, para que te des cuenta de que eres ciudadano ahora, de qué nación eres ciudadano, y los beneficios de esa ciudadanía, y los retos que en esa ciudadanía, la cultura de la ciudadanía, la costumbre de la ciudadanía, el idioma de la ciudadanía, las responsabilidades de la ciudadanía, todo es una ciudadanía. El reino de los cielos, simplemente tenemos acceso a eso, donde a esa república, no república en el sentido de que se pone un gobernante o se quita, no, sí, pero sí a esa nación que es fuera de este planeta Tierra o fuera de esta atmósfera, pero en realidad está entre nosotros y tenemos acceso por medio de la fe en Cristo. Sí, esa fe es la que nos mantiene y nos hace en la espera de una eternidad. Pero esa es la eternidad con Cristo en los cielos. Sí, el reino de los cielos es lo que estamos viviendo en este tiempo. Es ese reino que, como dice, se ha acercado, que lo ha traído a nosotros, y cuando lo atrae a nosotros, porque todavía no vamos a llegar allá, nos permite disfrutar de los beneficios del reino. Así que es un tiempo que podemos tomarnos también para meditar en todo lo que es este reino el cual Dios nos ha invitado. Cuando usted quiere hacerse ciudadano, le dan un libro para que lo estudie y memorice. Ajá. Y le hacen preguntas. Sí. Bueno, el Señor nos dejó su libro y nos lo dejó para que lo estudiáramos, para que lo conozcamos y para que sepamos cómo es la vida del reino. Ahí están las sí. Escrituras, la palabra de Dios. Y decimos, pero ¿cómo voy a saber cómo conducirme? Simplemente vaya al libro de los Proverbios, vaya a los Hechos de los Apóstoles, búsquele y mire, ahí se va a dar cuenta cuál es la vida del reino. Estudie personas de la Biblia y va a ver cómo ellos se conducían como hijos del reino. En esta tierra, como dijo Oscar sí. Medina, solamente somos peregrinos y extranjeros. Somos peregrinos y extranjeros, venimos de paso por esta tierra y somos extranjeros porque nuestra residencia está en el reino de los cielos. Sí. Es una canción, pero pero muy cierta, muy cierta. Nuestra residencia está allá porque hemos sido adoptados como hijos de Dios y Él nos ha prometido eso que comentaba usted hace un momento, ser coherederos juntamente con Cristo. Entonces nuestra residencia ya no es aquí, aquí somos extranjeros, aquí hasta nos ven raros porque nos comportamos diferente, vivimos diferente, creemos en las cosas del cielo cuando la gente aquí cree en las cosas materiales. Nosotros, nos decía una vez un hermano, decía, es que los cristianos esperamos que todo nos caiga del cielo, no que nos caiga todo, pero que nos caiga lo necesario. Por lo pronto el maná y el vestido nunca ha parado de caer, pero sí, es eso, es creer en lo sobrenatural, porque esa es nuestra vida es creer en las cosas del cielo. Sí, es muy interesante para cerrar, porque el tiempo se nos fue. Es verdad, es interesante la plática, la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Jesús está hablando de los pobres y la predicación de Jesús se centró en los pobres. A su primo Juan, cuando estaba encarcelado, cuando Juan envía a sus discípulos a Jesús para preguntar si es él al que esperaban o hay otro, hay que seguir esperando todavía. Y Jesús, parte de lo que Jesús le envía a decir a Juan es: el evangelio es predicado a los pobres. O sea, yo continúo, tú viniste predicando a los pobres, yo continúo también con ese ministerio. Es interesante eso, porque la mayoría del enfoque de Jesús era llevar el evangelio a los pobres, a la gente necesitada. Tal vez porque la gente pobre o la gente con falta de recursos
tiene y puede hacer de Jesús una prioridad a causa de su necesidad. Sin embargo, del rico Jesús habló también varias veces diciendo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico no tiene necesidad de las cosas de esta vida. Se va a acercar a Dios a través de una desgracia, de algo difícil en su vida, pero no por cosas que él pueda necesitar para su vida diaria. Sin embargo, el pobre sí tiene necesidad de comida, de ropa. Por eso Jesús dijo, busquen el reino y su justicia y todas las demás cosas. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué comerán? ¿Qué vestirán? ¿Qué esto? Está hablando a la gente pobre. Entonces, las diferencias aquí es de que el rico está ocupado en sus empresas, está ocupado en su día a día y no tiene necesidad de las cosas básicas y elementales de la vida. Pero el pobre sí tiene necesidad y hace de Jesús y hace del Evangelio su prioridad. Sirve a Dios con devoción, sirve a Dios con pasión, con amor, con entrega, aunque se queda con falta de conocimiento, pero se entrega a Dios con devoción. Pero nos ha faltado el otro puchoncito, ¿no? Como dicen, el peso para el dólar o el tanto para el kilo, como dicen, ¿no? Nos ha faltado conocer a ese Dios que nos ha dado el reino, que nos ha dado el acceso a todas las cosas, ¿sí? Por eso nos dice, pidan y se les va a dar. Llamen, toquen. Para ustedes es todo esto. Oren al Padre en secreto y el Padre te va a recompensar en público. Y tantas cosas con las cuales Jesús nos alienta. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, los pobres, o que venimos de cuna necesitada, dependemos de Dios cada día, así como Israel del maná diario que Dios le enviaba. Nadie podía guardar para el otro día, se echaba a perder, se engusanaba. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Israel? A depender de Él todos los días. Y así Dios nos quiere a nosotros enseñar con su palabra, que todos los días dependamos de Él. Ahora, si enriquecemos, como le dijo en Deuteronomio al pueblo, el día que se aumenten tus vacas, tus propiedades, tu dinero, tus hijos, tus camellos, tus becerros, esto, que lo otro, no te olvides que fui yo quien te enriqueció. Entonces es maravilloso. Dios no odia ni detesta al rico. Simplemente hago estas comparativas porque una persona tiene menos tiempo y la otra sí tiene tiempo. Una persona no es su prioridad, pero la otra sí es su prioridad. Por eso Jesús enfocó mucho su evangelio en los pobres. Nos falta entender qué es el reino para que podamos tener una mejor comprensión verdadera de la verdadera ciudadanía a la cual pertenecemos, todos sus beneficios, todas sus responsabilidades, todos sus derechos y todo lo que es nuestro ya por medio de la fe en Jesucristo. Así que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es, bienaventurados. Y qué hermoso tiempo hemos tenido esta mañana. El tiempo se nos fue, pastor. Se nos terminó. Ya nada más para terminar, algo que comentó nuestra hermana Esa, dice: algo muy importante de este reino, que a nadie se le niega la ciudadanía. En este reino de Dios todos son bienvenidos, pues solamente tienes que arrepentirte y entregar tu corazón a Cristo. María García también nos deja un último comentario: gracias por enseñarnos para conocer cada día lo que necesitamos. Así que ha sido un placer poder llegar hasta la comodidad de su hogar, donde usted se encuentra, y compartir este hermoso devocional, esta palabra que estamos seguros la va a estar masticando durante el resto del día. Sí, es muy lindo. Yo le invito a conocer, a estudiar, a leer acerca de un reino, para que entienda las palabras de Jesús y la ciudadanía la cual ahora posees, y entonces encontraremos el balance de la vida espiritual nuestra, dónde estamos y por qué estamos ahí, por qué no estamos mejor. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. El deseo del apóstol Juan: que tengas salud, así como prospera tu alma, en todas las cosas. Es decir, que no solamente tu alma sea próspera, seas una persona en regocijo, en gozo, en la presencia de Dios, sino que estés bien financieramente, que estés bien en tu vida espiritual también, en tu vida físicamente también, y tengas todo lo material suficiente para que simplemente estés bien y puedas dar a los demás. Así que antes de despedirnos, oramos y nos despedimos por necesidades. Sí, creo que sí, oramos por Bartolo Carrillo, por Marta, que están viviendo problemas. Muy bien, Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos a Marta, su familia, la familia de su hermano amado Carrillo.
para que, Señor, tú puedas hacer esa obra maravillosa de reconciliación. Puedan, Señor, arreglar cualquier situación que esté sucediendo. Pueda tu palabra traer sanidad a las relaciones, sanidad de los cuerpos si hay enfermedad, dirección, Señor, si necesitan dirección, soluciones, si necesitan soluciones. De alguna manera tú vas a proveer aquello que ellos necesitan en este momento. Oro por sus hijos, por sus yernos, su nuera, Señor. Oro simplemente por cada persona, Señor, que esté pasando necesidad también, aparte de nuestros hermanos Carrillo, para que tú seas con ellos y les des beneficios del reino. Hay tantos beneficios que tenemos ahora nosotros, los cuales hemos ignorado, pero son nuestros por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Declaramos victoria sobre cada necesidad. Declaro victoria sobre la familia Carrillo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Le deseamos que tenga usted un excelente día. Son días calurosos, nos dice nuestra hermana Magda. Calurosos aquí en el Valle de Coachella. Tome sus debidas precauciones, cuídese mucho y recuerde que lo invitamos el próximo domingo en punto de las 9 de la mañana para que venga y celebre juntamente con nosotros en nuestros servicios generales. Lo esperamos, que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hasta la próxima.